A los 100 años de la independencia se produce una revolución que certifica el fracaso de la primera. Es una revolución que nace no como revolución, sino como un proyecto de cambio político. Y bueno, es lo mismo quizás con la segunda revolución, porque la primera fue de la independencia y en cierta manera no funcionó. A tal punto no funcionó que hubo una segunda, y da la casualidad que 100 años después. Todas las revoluciones son unas explosiones de energía, pero esta energía tiene contradicciones internas notables en todos los casos. Las revoluciones clásicas, la francesa, la rusa, la china, la cubana, todas son momentos en que se condensa la energía política de un país, y no solamente de un país, a veces es la energía política de una clase de manera internacional, de un proyecto internacional. En el caso de la Revolución Mexicana hubo poco de proyecto internacional. Pero la segunda también fracasa, porque fue un levantamiento de lo que se llamaría una revolución campesina, como pasó también en Alemania, la revolución campesina en el siglo XV-XVI. Son revoluciones contra el feudalismo. Aquí no hubo feudalismo, pero contra una oligarquía terrateniente, las haciendas y demás que dominaban el campo. Entonces el campesino se levanta contra los hacendados, que serían como los sucesores del feudalismo en América, o lo analógico, pero en el fondo es el comienzo de una revolución burguesa. Sufragio efectivo era el motivo principal frente a la dictadura o dictablanda, si se quiere, de Porfirio Díaz. Lo de la no reelección era simplemente una condición para que el sufragio fuera efectivo. Pero este movimiento que empieza como cambio político se sale del cauce original justamente por la resistencia que hay de parte de la élite de la oligarquía porfirista, que no quiere ni siquiera esos pequeños cambios, y en ese choque de fuerzas entre resistencia y la fuerza que había empezado a surgir cuando Madero llama a las clases subordinadas, al pueblo, lo llama para que intervenga en política, pues una vez que lo llamó, ya no quiso dejar el escenario. Madero es asesinado por la resistencia al cambio, pero entonces surge ya realmente la Revolución Mexicana. Entonces, nuestra revolución campesina lo que hace es destruir la oligarquía terrateniente y crea la ideología y la idea de que va a triunfar con Lázaro Cárdenas de una emancipación nacional con un proyecto industrial. Por eso se nacionalizan la energía, o es decir, las minas y el petróleo, con un fuerte nacionalismo antiimperialista, pero en el fondo es el triunfo de una burguesía nacional contra la burguesía imperial. Es una lucha entre burguesías. Esa revolución, podemos decir que en la Constitución de 1916, que entra en vigor en 17, está la esencia de su proyecto. Y es un proyecto que, si se quiere definir en una manera rápida, es una demanda de justicia sustantiva, y se va a concretar muchísimo en la reforma agraria. La vida rural era la dominante en México y la tierra era la fuente principal de la riqueza. Desafortunadamente, la agricultura dejó de ser muy pronto el centro de la economía mexicana y se perdió en parte ese gran logro, pero como proyecto revolucionario sí se logró. Se destruyó a una oligarquía terrateniente mexicana. Y de tal manera se liquida esto que México va a tener esta estabilidad de un siglo, que es absolutamente excepcional en toda América Latina. Justamente el movimiento de Villa y sobre todo el de Zapata
El de Zapata era propiamente campesino, con claridad, dirigido por algunos anarquistas que entendían lo que estaba pasando. Pero esos dos movimientos fracasan de nuevo. Y quien mata a Villa, pero sobre todo a Zapata, pues va a ser la oligarquía que cuasi burguesa va a quedar en el poder en lo que vamos a llamar después el PRI. Es decir, la herencia de la revolución va a ser el PRI durante 60 años, que va a producir un cierto desarrollo en México hasta 1960, 70, y ahí entra en crisis porque ya no puede competir contra el capital norteamericano que nos avasalla definitivamente en el Tratado de Libre Comercio en el que estamos. No se cumplió con el proyecto, ni el sufragio efectivo, ni la justicia social a fondo, ni la defensa a ultranza de los intereses nacionales frente al exterior, pero tampoco se perdieron esas demandas en la nada. Hoy en los movimientos políticos mexicanos, en algunos de ellos, todas esas demandas están presentes, transformadas. Sí, ya ahora no se pide la reforma agraria, pero sí se sigue pidiendo la justicia social, sí se sigue demandando formas de redistribución del ingreso. Así que la Revolución Mexicana, bueno, ya es historia en muchos campos, pero no es historia en las razones que la movieron y la legitimidad, subrayo, la legitimidad de sus demandas sigue estando presente. En ese sentido, sigue estando viva. Entonces América Latina, Argentina, Chile, Brasil, todos van a tener grandes golpes militares después de 1910. En cambio México no va a tener más porque liquidó a su oligarquía terrateniente y va a haber lentamente una burguesía industrial dependiente también y contradictoria que va a dar una estabilidad a este régimen, pero no en nombre del pueblo. Entonces ahí surge la fórmula, ¿no? La confederación de trabajos, confederación campesina, la confederación también industrial de los burgueses, un Estado semidependiente, populista, que organiza esta alianza imposible, pero que da al país estabilidad y que permite un cierto desarrollo, hasta que entra en crisis en los 70, y luego con el neoliberalismo queda en poder de una minoría absoluta, como estamos hoy, y la crisis ya no aguanta. No va a ser que estemos en presencia del centenario de la segunda revolución ante una tercera, no sé, pero esta situación no creo que aguante para mucho tiempo.